band was playing, and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night. Jaime Quesada es un poeta de innegable presencia en la literatura chilena. Su incansable labor abarca, por un lado, la escritura de libros recordados, como Huerfanías, Palabras del Fabulador y Llamadura. De igual manera, se le reconoce como un delicado estudioso de autores como Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Nicanor Parra. Su laborioso ejercicio de la palabra lo ha llevado a dirigir durante años los talleres de la Fundación Neruda, contribuyendo al cultivo de nuevos talentos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa La Palabra, en un esfuerzo conjunto entre UMAC TV y nuestra Facultad de Educación y Ciencias Sociales, UES TV, UTEM TV, que han trabajado en conjunto para generar este proyecto aquí, conversando con nuestros invitados desde la Casa Central de la UTEM. Hoy, con la presencia de un poeta importante, que se le ubica siempre en la generación del 60, pero que en uno de sus textos, que paso a leer, dice que a mis 33 descubrí el sol y la luna en lo más alto de unas pirámides teotihuacanecas. Desde entonces me hice solitario y lúcido, astrólogo, la carta del vagabundo me viene bien, no mago, vago, y astrónomo por observación. El cielo y la tierra son mis dos únicos puntos cardinales, más el centro. Mi mirada narcisística se pasea a sus anchas por la Vía Láctea. Con un telescopio imaginario me comunico cada noche con un astro imaginario, Dios. Ese invitado que hoy tenemos es el poeta Jaime Quesada, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa La Palabra. Muchas gracias, Oscar, por invitarme al programa. Y en lo que has leído, en estas 4, 5, 6 líneas de ese texto, no cabe duda que está de definición personalísima, ¿no? Tanto en lo mío como en mi relación con la literatura. Entonces, aunque ese texto fue escrito hace sus años, se mantiene, yo creo, muy leal y muy fiel a mi conducta o a mi principio o a mi oficio, ¿no? Así que te lo agradezco que lo hayas traído aquí a lectura, porque me reencuentro precisamente con esos principios a los cuales me mantengo fielmente. Bueno, yo quería un poco marcar esta conversación sobre la figura del viaje, en tu caso, porque además sé lo importante que ha sido para ti, los poetas que has conocido, la relación con la literatura chilena e hispanoamericana, los viajes por diversas latitudes del mundo, tu gusto, que yo sé que es muy grande por la botánica, por la zoología. Sí, pues ando condecorado por la naturaleza. Andas condecorado por la naturaleza eternamente. Soy un gran defensor de nuestro medio ambiente y sin embargo soy su primer depredador, porque sí, cada vez corto una ramita de lecho en los jardines de mi casa. Pero eso indica que estoy muy cerca de este mundo que me importa mucho proteger y mantener, digamos, ¿no? Mi acercamiento a la naturaleza, a las ciencias sociales y naturales, que están también, por cierto, en mi obra. Tú eres originario de Los Ángeles. Yo nací en la ciudad de Los Ángeles, Chile, ¿no? 500 y tantos kilómetros al sur de Santiago. Y allí llevé mi infancia, de la cual tengo un vivísimo recuerdo y en la cual siempre estoy viviendo. Después continué mis estudios en la Universidad de Concepción y después en la Universidad de Chile y después en la Universidad del Mundo. Sí, porque tú indicabas recién, ¿no? En mis viajes por América y por estas realidades del continente. Además, tú estuviste muy ligado a la revista Arúspice, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa experiencia? No es que estuviera muy creaste, ligado, ¿no?, a la revista Arúspice. La revista Arúspice fue, digamos, nuestra presencia pública
en relación al grupo Arúspice que fundé junto con otros poetas universitarios entonces, ¿Qué recuerdas jóvenes de eso? poetas imberbes, diríamos, en nuestra Universidad de Concepción, que estudiábamos distintas disciplinas, pero que integramos un grupo que llevaba el nombre de Arúspice, es decir, tomamos este nombre de la mitología romana, de aquellos vaticinadores del futuro, pensando que nosotros también éramos, ¿no?, los vaticinadores o los augures por venir. Entonces nos parecía interesante ese nombre, que no es fácil de escribir ni de pronunciar, Arúspice. Claro. Pero en fin, somos los vaticinadores, el poeta que vaticina. Y en torno a este grupo surgió la revista Arúspice, que fueron nuestras primeras páginas de escritura, es cierto. Entonces me parecía importante que esas fueran nuestras primeras manifestaciones como poetas. Y esa revista hoy día es muy buscada porque Casi prácticamente culto. casi no existe. Y además se amplió no solamente en la universidad misma, sino que más allá de la universidad, con colaboradores internacionales importantes, nada menos que casi era nuestro padrino, diríamos, Julio Cortázar, ¿no? Julio Cortázar, Manteníamos correspondencia con él y nos enviaba textos también que publicábamos en nuestras páginas, así como el mismísimo Nicanor Parra, que terminaba de escribir algunos de sus famosos artefactos y nos enviaba a nosotros para publicarlo, o nuestro Gonzalo Rojas, es decir, la poesía chilena, latinoamericana, pasaba felizmente por nuestras revistas, y eso era un estímulo enorme para nosotros, poetas que veníamos creciendo recién, ¿no? Así que fue en nuestras primeras, digamos, escuelas o laboratorios que significaron para nosotros una generación, ¿no?, el oficio como escritores y como poetas. Tú ganas hay varios, siguiendo un poco tu biografía, tú ganas un premio que se llama Vino Chileno para Cuba, ¿no? No soy muy amigo de los premios, o sea, pero esa vez participé en un concurso que se llamaba efectivamente Vino Chileno para Cuba. Estábamos hablando por los gloriosos años 60, 70. Claro. Digo gloriosos porque fue el año fermental en que surge nuestra generación más allá de la misma universidad, diríamos. La Universidad de Concepción nos patrocinó, nos ayudó permanentemente, ¿no? Y eso fue un estímulo también importante para nosotros. Pero digo que estuvimos más allá también de la universidad misma. Entonces, claro, cuando se abrió este concurso Vino Chileno para Cuba, que organizó la Sociedad de Escritores de Chile y que patrocinaba a un viñatero chileno, que era el único viñatero que había roto, diríamos, este bloqueo a Cuba, vendiéndole vinito a los cubanos, ¿no es cierto? Un vino regular, más casi malito, pero en fin, en el trópico, en el Caribe, todo vino buen recibido. Y él ganó mucha plata a costa de los cubanos con esta venta de vino. Y para salvar un poco, digamos, su conciencia de viñatero, organizó un concurso o patrocinó económicamente este concurso, que era un premio importante para la época. Bueno, y yo participé en ese concurso con una condición conmigo mismo. Si gano este concurso, me voy a gastar este premio importante viajando por América. Pero más que viajar por América, era visitar la comunidad religiosa, contemplativa, campesina, indígena, que tenía en Nicaragua, en las selvas de Nicaragua, diría mejor, el poeta Ernesto Cardenal. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Entonces, gané el concurso para gran alegría mía, ¿no es cierto? Y para gran pena de mi familia, que me veía partir yo todavía, ¿qué edad tenía, no? 25 años, 27 años, muchacho que había egresado ya de la universidad, y me eché a andar, esa es la verdad, me eché a andar por América, hacia arriba. Y eso fue importante, un acercamiento a nuestros pueblos, a nuestros países, y no solamente en el plano geográfico, diría yo, que fue muy relevante, sino que en un contacto directo y personal con los escritores de mis generaciones de estos países. Así ocurrió en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Panamá, Centroamérica, ¿no?, en todos ellos. Pero mi fin era llegar a esa comunidad, y yo ya le había escrito al poeta Ernesto Cardenal, que por aquellos años, estamos hablando de la década de los 60, ¿no?, Cardenal ya era todo un hombre, ¿no?
Hay que recordar sus famosos epigramas, Claro. y su gran poema a Marilyn Monroe. Entonces, estaba muy presente Ernesto en el continente. ¿Qué recuerdos Y a tienes mí me de- interesaba también de la comunidad que Solentiname? tenía, por un espíritu contemplativo o por este afán también de religiosidad de alguna manera. Hay que pensar que Ernesto Cardenal recién había salido del monasterio, o sea, era un monje, ¿no? Era un monje, Y un efectivamente. monje contemplativo. Entonces creó allí en las selvas de Nicaragua, al interior del gran lago de Nicaragua, en un lugar en unas islitas, ¿no? Unos archipiélagos, que se llama Solentiname, Nuestra Señora de Solentiname. Y allí llegué, ¿no? Y como es una comunidad, Ernesto me recibió, como quien dice, con los brazos abiertos, y viví un periodo intenso y largo allí. Y creo que fue uno de los periodos más importantes de mi vida, hasta el día de hoy. Me marcó para siempre. Para siempre. En lo religioso, en lo político, en lo ideológico, en fin, me hizo mirar América, me hizo mirar mi país desde aquellos lugares. Y fue una experiencia realmente importante en mi formación, ¿no? Y todo ello se revela después en una de mis obras, digamos, que mucho quiero, que se llama precisamente Un viaje por Solentiname. Ediciones Carlos Lolé, ¿no? Donde cuento mi viaje. Son textos en prosa, pero voy contando con mucha fidelidad, ¿no? Lo que era Solentiname y cuál fue mi experiencia en ese remoto lugar, remoto en lo geográfico, pero cercano también al espíritu, a la contemplación, al amor al prójimo. Muy bien, nosotros nos vamos a una brevísima pausa y retornamos con Jaime Quesada. Oh mar, dame tu cólera tremenda, yo me pasé la vida perdonando, porque entendí amar, yo me fui dando, piedad, piedad para el que más ofenda. Alfonsina Storni. Estamos de regreso aquí en la Casa Central de la UTEM, en el programa La Palabra, conversando con Jaime Quesada, y yo quería abordar 3 aspectos de tu vida. Tú eres un poeta, recuerdo las palabras El Fabulador, Huerfanías, Astrolabio, Llamadura, que lo tenemos acá, que en alguna medida compila varias de los poemas que tú has escrito. Y tú eres un poeta de pocos libros, pero de una extraordinaria presencia en la literatura chilena. ¿Te consideras como un poeta larvario en alguna medida? ¿Como un poeta que madura la literatura de tu propia escritura? Tienes razón, de pocos libros, ¿no? Y Nuestra Mitral, ¿cuántos libros publicó? 4 libros, ¿no? Y con 3 llegó al Premio Nobel, fíjate. Claro, yo no voy a llegar al Premio Nobel, pero soy de aquellos que nunca tuve atarantamiento, o mejor dicho, nunca he tenido atarantamiento, apresuramiento en publicar, ¿no? Soy muy parco en mi poesía, son 4 libros, digamos 5 libros, algunos editados en Chile, otros editados en Costa Rica y en España, que prácticamente no han circulado en el país. Aquí en Chile me alegra mucho ver que tienes Llamadura, que son muy pocos ejemplares realmente para los lectores chilenos. Entonces, claro, mi obra se reduce a 4 o 5 libros, digo, pero esto no significa que he dejado de lado mi tarea de escritor como poeta, ¿no? Ha venido siempre en mí, de alguna manera. Y creo que con esos 4 o 5 libros ya hay una trayectoria, ya hay un proceso. Lo que importa es esa rigurosidad, ese oficio, ese cuidado con tu escritura, que mucho me importa. Por eso digo que no tengo atarantamiento. Ya vendrá el libro, ya vendrá otro libro, ¿no es cierto? Ahí están, ¿no? Porque además de mi propia escritura personalísima, ha venido la escritura de los otros, ¿no? Soy un poeta que van conmigo otros autores chilenos. Que has investigado profundamente. Que estaban prácticamente medios olvidados o perdidos, ¿no? ¿Quién rescata a Gabriela Mistral en este país? ¿Quién rescata a Diego W. Urrutia en este país? ¿Quién rescata
a Juan Guzmán Cruchaga en este país, ¿no es cierto? Y tantos otros poetas nuestros que estaban un poquito a la vera de nuestras literaturas actuales. Y sin embargo, claro, me importan mucho ellos, rescatarlos, conocerlos. Entonces, la vida me ha llevado también en un proceso paralelo, como un oficio lateral, diríamos, en este trabajo de investigar, releer, buscar estos autores, publicarlos, que es lo importante, ¿no? Y sobre todo, claro, nuestra Mistral, que hasta hace 25 años atrás no estaban ni siquiera sus libros publicados en Chile. Que aprovecho. Entonces, caramba, ¿no? Se ha dado una tarea en ese sentido. Mucho. Este trabajo que hiciste, Bendita mi lengua sea, que es el diario íntimo de Gabriela Mistral, y aprovecho también de mostrar Gabriela Mistral, Páginas perdidas de la vida mía, editada por Mago Editores, que también aprovecho de complementar un poco tu Claro, esos son dos libros que tienen que ver mucho con la vida y la obra de nuestra Gabriela Mistral, pero están las antologías, tanto de su poesía como de su prosa. Entonces hay mucha literatura mistraliana que he venido recogiendo durante estos últimos 30 años, diríamos. He dado prácticamente mi vida por la obra y la vida de nuestra Gabriela Mistral, y lo que me llena de orgullo por lo demás, ¿no? Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte, porque sabes que nos atañe a todos como país en la formación de lo que queremos como literatura. Sabemos que se cumplen 30 años del taller Pablo Neruda, en la cual tú fuiste creador un poco de la idea, y además has sido el director del taller junto a Florior Pérez durante 30 años, y es un momento también de evaluar la importancia que ha tenido este taller en la formación de la literatura chilena. Bueno, esta es otra de las tareas, digamos, u oficios laterales que yo llamaba, ¿no? Tanto en la investigación de otros autores, tanto en la propia obra personal, como también en el afán de la formación de nuevas generaciones de escritores y de poetas en Chile y en Latinoamérica. Esto de los talleres, que yo mismo surgí de ellos en la Universidad de Concepción y después en la Universidad Católica en Santiago, forman parte también de un proceso creativo, ¿no? No solamente es dirigir un taller para los jóvenes, sino que en lo posible darles toda una orientación, un despertar, ¿no? Tanto por sus propias vocaciones como poetas, sino que también por este afán de ser lectores en la escritura periódica en que deben tener. O sea, una especie de disciplina, de rigor, digamos, de conducta que yo llamo en ese sentido. Bueno, cuando se creó en Chile la Fundación Pablo Neruda, que tiene exactamente 30 años de existir, una de las primeras propuestas que yo le hice al directorio de la época fue la posibilidad de que una fundación que lleva el nombre de Pablo Neruda, de nuestro Premio Nobel de Literatura, que tanto estimuló a los poetas por venir, entre ellos yo mismo, ¿no? Yo recuerdo cuando nuestro Neruda participaba con nosotros o nos invitaba también a las lecturas. Entonces es un estímulo enorme. Y lo dice por lo demás el propio Neruda en su canto general. Dejo mis viejos libros a las nuevas generaciones, a los poetas por venir. Entonces propuse a la Fundación esta posibilidad de abrir un espacio en una época difícil en Chile, ¿no? Para que las nuevas generaciones pudieran hacer sus trabajos creativos en la misma casa del Premio Nobel. Y así fue, esto se acogió felizmente para bien, y ha durado este taller 30 años, ¿no? Continuos. Y eso es, un taller tiene que tener pues una perspectiva, una continuidad, que es la única manera de que pueda existir en el país. Mirando el taller ahora en esa perspectiva de 30 años nos damos cuenta que la mayor parte o casi toda la poesía, me atrevería a decir, de las nuevas generaciones chilenas en la literatura poética han surgido de nuestros talleres. Es un taller muy exigente, muy riguroso, y que ha dado realmente sus frutos a través de 3 décadas, ¿no? Frutos que se han abierto felizmente a otras regiones. Se acaba de abrir en la Universidad de Magallanes, en Punta Arenas, un taller que lleva el nombre de Taller Pablo Neruda para los jóvenes estudiantes de aquella región, lo que nos parece muy significativo. Y tenemos además un taller latinoamericano,
cada año, que ya lleva 10 años, entonces convocados también por nuestro propio taller. Es decir, estas manifestaciones dadas a través de estos talleres vienen a contribuir a un proceso en la literatura que enriquece la cultura de un país y contribuye, por cierto, a formar nuevos creadores nacionales. Jaime, esta conversación que además que se vuelve como muy rápida porque hay muchas cosas que preguntarte, queríamos cerrarla con un poema. Y queríamos pedirte la lectura de uno de tus poemas más antologados, ¿no? Que se llama Huerfanías. ¿El poema se llama Huerfanías? No, Tempranías. No, el libro se llama Huerfanías, pero el libro mío se llama Huerfanía, y de Huerfanía hay algún libro. Pero ¿cuál poema era que me ibas a pedir algún poema? ¿O tengo yo... Te lo dejo a tu... ¿O tengo yo, cómo te llamas? Libertad para elegir algún poema que pueda ser significativo, ¿no? Yo prefiero eso. Tú prefieres ese. Hay un poema que es como mi caballito de batalla. Siempre uno tiene... Démosle el caballito de batalla. Algún caballito de batalla, ¿verdad? Que lo salva de estas circunstancias, de estas situaciones. Bueno, hay una que me interesa mucho, Yo Juan Llamado de la Cruz, que viene a reflejar también mis gratitudes a este poeta, monje, rebelde, poeta místico del siglo XVI español, al que soy muy devoto como lector de él, ¿no? Pero se llama Yo Juan Llamado de la Cruz. Pero no ese es el poema que me gustaría aquí en tu programa leer hoy, sino que uno más nuestro, uno más cercano, diríamos, y cercano para los chilenos, ¿no? Que se llama, aunque es un poema universal, ¿no? Que se llama El cometa Halley. ¿Lo conoce? Sí, por supuesto que... Bueno, solo que no lo encuentro, se me fue el cometa aquí, a otras páginas. El cometa Halley, mira, es la historia del cometa Halley, que las generaciones de chilenos durante el siglo pasado, ayer nomás, siglo XX, vivieron, ¿no?, muy cercanamente. Todos sabemos que este cometa tiene un periplo, claro, rigurosamente astronómico o científico, que aparece en nuestro cielo de este hemisferio cada 75 o 76 años, rigurosamente. Y durante el siglo XX apareció por primera vez en 1910. Los chilenos vieron ese. Mis abuelos, mis abuelas, mis padres vieron, muy niñitos, vieron en 1910 el cometa Halley y causó un gran espectáculo en el cielo, ¿no? Porque era este cometa tenía un núcleo muy luminoso y una cauda más luminosa todavía que dividió al cielo en dos mitades, así como un gran río de fuego. Y que provocó un problema político. Y entonces, claro, contribuyó mucho a la expectación que produjo ese cometa llamado cometa Halley. Y ocurrió también que ese año murió el presidente constitucional chileno de la época, Pedro Montt. Se enfermó el presidente y se murió el presidente. Entonces, claro, todos los chilenos dijeron, o casi todos, se murió el presidente o lo mató el cometa Halley. O sea, le echaron la culpa al cometa Halley, ¿no? Porque, claro, sabemos que los cometas traen buenas noticias o malas noticias. Generalmente todas las tragedias y situaciones de ese tipo se las culpan al cometa en ese plano. Bueno, durante el siglo pasado, 75 años después, el año 1976, gobernaba en Chile otro presidente no constitucional. Y entonces, como aparecía de nuevo el cometa Halley, todos los chilenos, o casi todos, pensamos que el cometa Halley podría salvar a Chile de este presidente no constitucional. Y el cometa Halley ya apareció en los cielos de Chile en 1976. Tú eras muy niñito y tal vez ni siquiera habías nacido, ¿no? Andabas en otra galaxia, tal vez, o en otros cometas. Y este presidente no constitucional fue tan poderoso que obnubiló al cometa Halley. Casi no se vio cometa Halley. Había que tener binoculares, ¿no?, para ir a mirar al cometa Halley. Casi no se vio a simple vista. Entonces, claro, el cometa Halley tiene su historia desde el punto de vista ideológico, político,
además, por cierto, del maravillamiento como un gran fenómeno astronómico que no deja de ser en ese plano. Y en ese periplo, digamos, yo escribí este poema, que todavía no puedo encontrarlo en estas páginas. Si es que está, a lo mejor no está en estas páginas. Busquemos otro libro, mira, ese de tapas amarillas, aquí está, porque yo lo traía marcado, mira, y así nos demoramos. Aquí está, ¿ves? Debe estar ahí. Sí. Los libros tienen índice, y yo no fui al índice. Entonces, bueno, lo leemos. Por favor. El poema se llama Tabla de Astronomía o Pequeña Historia Chilena del Cometa Halley. Tabla de Astronomía o Pequeña Historia Chilena del Cometa Halley. En el verano de 1910, el cometa Halley apareció en los cielos de Chile. Ese mismo año murió el presidente Pedro Montt. En 1758 hubo una lluvia de aerolitos y piedras de fuego quemaron los muchos bosques del verde territorio. También una sequía en 1834 y una plaga de ratas y ratones asoló campos y graneros, al igual que en el verano de 1986, solo que ahora incluyendo cárceles secretas, cuarteles, estadios de fútbol, conventos y ciudades, y la muerte del presidente. En el año de 2062, el cometa Halley aparecerá otra vez en los cielos de Chile. Para entonces yo, Jaime Quesada, sobreviviente chosno de tanta historia, estaré a la sombra de una nube atómica rascándome con una teja en medio de la ceniza, o muy sentado en una mecedora silla de neutrones a la sombra de un nuevo manzano en flor, recordando la infancia de mi padre cuando se hacía retratar bajando de un caballo en 1910. Ese es el poema, que repito la última estrofa del poema. En el año de 2062, cada una de las fechas que aquí se indican son fechas rigurosamente científicas. Son las fechas en que ha aparecido el cometa durante estos últimos siglos. En el año de 2062, el cometa Halley aparecerá otra vez en los cielos de Chile. Para entonces yo, Jaime Quesada, sobreviviente chosno de tanta historia, estaré a la sombra de una nube atómica rascándome con una teja en medio de la ceniza, o muy sentado en una mecedora silla de neutrones a la sombra de un nuevo manzano en flor, recordando la infancia de mi padre cuando se hacía retratar bajando de un caballo en 1910. Jaime, un enorme gusto para nuestro programa haber tenido esta conversación hoy día contigo, y bueno, nos veremos en una próxima y te agradecemos hoy día la presencia. Y gracias a ustedes por invitarme y estar también en este programa. Muchas gracias. Nosotros nos vamos y nos vemos en una próxima oportunidad. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later, she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night.